Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula vamos a revisar los conceptos de teoría de probabilidades asociados al curso Métodos Matemáticos para Ingeniería Eléctrica. Los cursos que se van a ver en el curso tienen que ver con la idea o el concepto o el formalismo de lo que son los espacios de probabilidades, cuál es la asociación que tienen los espacios de probabilidades con las representaciones que nosotros normalmente utilizamos para trabajar o definir un problema, un proyecto de investigación. Vamos a ver también los conceptos asociados a variables aleatorias, a valor esperado en particular, valor esperado condicional, y lo que son los conceptos de independencia y correlación. Todo esto en general nos permite establecer un marco de trabajo muy formal y muy apropiado para lo que es la modelación de fenómenos y situaciones de interés. Y también nos permite, lamentablemente no es, es un concepto del curso, pero también nos permite setear algunos límites en cuanto a la cantidad de simulaciones que nosotros tenemos o debemos realizar para obtener un cierto intervalo de confianza en nuestros resultados. Lo primero que vamos a ver es el formalismo moderno de las teorías de probabilidades. Uno en pregrado tiene un formalismo asociado al approach frecuentista, que quiere decir que nosotros definimos el marco probabilístico en torno a la definición de un experimento, y este experimento se observa, se anota cuántas veces cada una de las posibles salidas ocurrió, y con eso nosotros definimos un espacio de, perdón, nosotros definimos un marco de trabajo basado en las probabilidades. Por ejemplo, si nos vamos a la idea del ejemplo de lanzar un dado, lo que nosotros decimos, ok, es que tenemos ahí un experimento que consiste en lanzar un dado, nosotros observamos qué cara del dado ocurre, y cuando entramos a la definición de las probabilidades, entonces lo que nosotros decimos es, voy a repetir este experimento una, otra y otra vez, y voy a anotar cuántas veces cae un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, y hago mi histograma para estimar de esa manera cuál es la distribución de probabilidad asociada al problema o experimento en cuestión que tengo. Esto, si bien es correcto, hay una manera mucho más formal y elegante de introducirlo y de presentarlo, y tiene que ver con los espacios de probabilidad. Entonces, muchas cosas de las que ya ustedes conocen a partir del undergrad, de la parte de pregrado de probabilidades, las vamos a reutilizar aquí, pero las vamos a definir mucho más abstracto, ¿ya? Y de manera muy formal. Por ejemplo, nosotros estamos interesados en estudiar un fenómeno de interés. Ese fenómeno de interés es lo que nosotros llamamos un experimento, que es lo que está denotado aquí. Ese experimento es la variable de interés, el conjunto de variables de interés, el fenómeno que yo estoy estudiando, y el cual a mí me interesa hacerle preguntas y realizar cálculos sobre ello. En nuestro ejemplo anterior, del caso de las probabilidades de pregrado, si nosotros definimos como el experimento lanzar un dado, entonces tenemos en este experimento la conceptualización de que yo voy a lanzar un dado, el cual seguramente no está cargado, y yo voy a anotar cuáles son las posibles salidas que nosotros encontramos ahí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros definimos ahora todas las posibles salidas, o las posibles observaciones que nosotros podemos tomar de ese experimento. Entonces, lo que nosotros en teoría de probabilidades estamos definiendo es lo que llamamos un espacio muestral. Y es el que nosotros definimos como omega. Y es el conjunto que define todos los posibles resultados de nuestro experimento. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de lanzar un dado, nuestro omega claramente va a ser este conjunto. ¿Ya? Que el dado caiga con la cara superior un 1, un 2, un 3, un 4, como están acá, ¿ya? Un 5 o un 6. Me quedan un poco chicos los elementos. Ese sería nuestro espacio muestral, ¿ya? Que nos define todos los posibles resultados de nuestro experimento, que es lanzar un dado, ¿ya? Este espacio muestral, entonces, nosotros lo vamos a ocupar como un primer approach, ¿ya? Y aquí empiezan las diferencias con lo que nosotros conocemos de teoría de probabilidades de pregrado. Vamos a introducir el concepto de evento, que también está ahí, ¿ya? Pero el concepto de evento lo vamos a introducir formalmente como un subconjunto de nuestro espacio muestral.
¿ya? Volvemos a la idea. El espacio muestral contiene todas los posibles resultados del experimento en cuestión que nosotros estamos analizando. Un evento es cualquier subconjunto de este espacio muestral, ¿ya? De Omega. Por lo tanto, si este es nuestro fenómeno, si nuestro experimento, nuestro fenómeno de interés, ¿ya? Nuestro espacio muestral es todas las posibles observaciones, todos los posibles resultados distintos que nosotros podemos obtener de nuestro experimento. Entonces, cualquier subconjunto de omega, el concepto de evento, ¿ya? Lo relacionamos o lo vamos a relacionar siempre con aquellas preguntas de interés que nosotros queramos hacer sobre nuestro problema, ¿ya? Y la gracia que vamos a imponerle a esto, y esto es a diferencia de lo que habían visto en pregrado, es que estas preguntas de interés, que matemáticamente van a ser eventos conjuntos, ¿no? ¿Se fijan? Son subconjuntos de omega. Van a, vamos a tener que exigirle una cosa, que sean medibles. ¿Qué significa de esto? Nosotros queremos saber o queremos asociar a nuestro experimento una cierta idea de certidumbre o incertidumbre, depende de cómo lo queramos ver, ¿ya? O mejor dicho, nosotros vamos a querer que esto sea medible, voy a hacer una regla aquí, ¿ya? En el sentido siguiente, como estamos frente a fenómenos aleatorios, yo quiero medir, ¿ya? Medir con una regla, con una medida, de alguna manera, yo quiero medir qué tan probables, valga el mal uso de palabras, qué tan frecuentes de ocurrir son tales o cuales fenómenos, o qué tan inciertos o qué tan ciertos son esos fenómenos de ocurrir. Eso es lo que yo busco sobre un evento, ponerle una regla, una medida, que vamos a llamarle una medida de probabilidad después, y a esa regla, a esa medida que nosotros colocamos a nuestro evento, nuestra pregunta de interés o nuestro conjunto de preguntas de interés, nosotros lo que le vamos a, lo que queremos llegar es a darle una medida, un valor, ¿ya? Y nosotros vamos a querer hacer esto sobre conjuntos, preguntas, ¿ya? Discretas o continuas, ¿ya? Y sobre un conjunto de preguntas que tanto sean discretas como continuas, finitas o infinitas, contables o no contables, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de este omega que tenemos aquí, nuestro conjunto de preguntas, eventos, podría ser, ok, el dado cayó en una cara par, cayó en una cara impar, el dado cayó con el valor 2, el dado cayó con un valor mayor o igual a 5, etcétera. ¿Se fijan? Esos son todos subconjuntos de esto, ¿ya? El mayor o igual a 5, por ejemplo, es si lo que observamos, ¿ya? Fue un 5 o un 6. Lo voy a andar con un número ahí para que no se vea tan, no me llame tanto, ¿ya? Ese sería en realidad, perdón, esto no es una observación, esto es un evento, ¿ya? Esto se denota como una notación de conjunto. Esto sería un evento. Que salga 5 o 6. Una observación, que también correspondería a un evento, es si aparece el dado con la cara 1, ¿ya? Etcétera. Todo este tipo de cosas. Pero la idea principal, lo crucial aquí es que yo tengo un problema de interés que les llaman experimento. Para ese experimento, yo conozco o sé que existe una serie de resultados posibles. Yo los conozco todos a priori. Y después defino o, o introduzco la idea del evento, que significa, ok, yo quiero hacer preguntas de interés sobre mi problema, pero, quiero que estas preguntas de interés, si a estas preguntas de interés, yo quiero tomarle un valor, yo quiero tomarle una medida, yo quiero tomarle yo quiero aplicar una función a estos conjuntos de forma tal de que me den un numerito que me diga cuánto vale este evento, cuánto vale esta pregunta, ¿ya? Desde el punto de vista de incertidumbre, ¿ya? O certeza de que las cosas van a ocurrir. Esa es la idea principal. Nos vamos a encontrar, no en el caso de los omega, el espacio muestra discreto, pero en los espacios, los espacios de muestra continuo, ¿ya? Nos vamos a encontrar con que existen eventos que no cumplen con esta característica principal que yo les pedí que fueran medibles, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a, además de tener que tener este objeto, omega, que son todas las posibles eh, son todas las posibles observaciones, ¿cierto? Todos los posibles resultados del evento. Nosotros vamos a tener que introducir un segundo elemento, una álgebra, y no cualquier álgebra, una álgebra particular, una sigma álgebra, ¿ya? Esta sigma álgebra es una colección de preguntas, de eventos, sobre los resultados de nuestro experimento, ¿ya? Esta álgebra
tiene la característica de que el conjunto vacío pertenece a esa álgebra, a esa sigma álgebra, como dice ahí, no importa, digamos la álgebra por ahora. Tiene característica de que, porque es una álgebra, si un elemento pertenece a ella, entonces su complemento también pertenece a ella. Y aquí está la idea de la sigma álgebra. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, uniones contables, ¿ya? O intersecciones contables, al final da lo mismo por el complemento que está ahí. ¿Ya? Si nosotros tenemos un número contable, infinito, pero contable, de elementos de esta álgebra y esta intersección en este caso acá, ahí falta el signo. Si podemos probar de que esta intersección de elementos, ¿ya? Esta intersección infinita contable de elementos también pertenece al álgebra que tenemos, entonces si se cumplen estas condiciones, nosotros tenemos lo que se llama una sigma álgebra. ¿Ya? Esta sigma álgebra, en términos más prácticos, lo único que hace es evitarme todos aquellos casos patológicos en los cuales yo tengo una pregunta de interés o tengo un conjunto de preguntas de interés, yo le aplico nuestra reglita, nuestra medida de probabilidad, que vamos a ver cómo se llama, ya que vamos a ver que se llama así. Entonces, si yo tengo esa sigma álgebra, lo único que me hace es que me restringe la colección de todas las posibles preguntas de interés que yo pueda hacer, ¿cierto? Todos los posibles eventos, me los restringe a que todos sean medibles. Nosotros entramos un poco con detalle en lo que es de teoría de la medida, cuando nuestro ómega es eh, un espacio continuo, ¿ya? Por ejemplo, el espacio 0, 1 o los reales o lo que sea. Si nosotros entramos en esos juegos, vamos a ver que hay muchos conjuntos y subconjuntos que no cumplen, al aplicar la definición de medida, que no cumplen con la idea de que sean medibles. ¿Ya? Entonces, para evitarnos esos casos patológicos, lo que nosotros introducimos es este concepto de la sigma álgebra que corresponde a todas aquellas preguntas, y lo voy a decir así ahora, aquellas preguntas válidas. Válidas, entiéndase, a las que yo le puedo colocar una medida de su incertidumbre o de su certeza de ocurrencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que representa la sigma álgebra. Cuando yo junto estas dos cosas que tenía, omega, ¿ya? Los posibles resultados de mi experimento, más esta sigma álgebra, lo que yo obtengo es un espacio de medida. Eso quiere decir que estoy listo para aplicarle esa reglita de la cual yo les hablaba, que me va a permitir a mí introducir un valor a cada evento del espacio, y ese valor que nosotros vamos a introducir, que es la medida de probabilidad, ese valor me va a decir qué tan cierto, qué tan incierto es ese evento de ocurrir. ¿Ya? O lo que es lo mismo, yo tengo una pregunta de interés sobre algún tema particular sobre mi experimento y me va a decir, de acuerdo a esta medida de probabilidad que le vamos a agregar, me va a decir qué tan posible o improbable de ocurrir es. Nosotros vamos a definir esta medida de probabilidad de manera tal de que sea un número finito, y un número finito bien agradable, bien fácil de ocupar. ¿Ya? Vamos a definir la medida de probabilidad, como está aquí, como una función que se aplica sobre el espacio medible, que va desde la sigma álgebra, o sea, de todos los posibles conjuntos o preguntas de interés que yo quiera hacerme sobre mi problema, en los reales. Y en particular va en el intervalo 0, 1, ¿ya? Donde vamos a asociar que un valor 0 significa que el evento o pregunta de interés que yo me estoy haciendo sobre el problema particular, en realidad es imposible que ocurra. Y 1 significa que va a ocurrir con total certeza. ¿Ya? Bueno, cuando introducimos la medida de probabilidad, entonces lo que nosotros queremos es que la probabilidad de omega sea igual a 1. Porque omega contiene todas las posibles eh, observaciones del experimento. Entonces, si yo quiero considerar la medida de ese conjunto, que tiene todas las posibles observaciones del experimento, es natural pensar de que eso valga 1. ¿Ya? Quiero además asumir que mi medida ya es no negativa. Por lo tanto, yo cualquier pregunta de interés que haga a la cual le quiera tomar su medida, su valor, me dé un valor que sea mayor o igual a 0. Y además quiero una propiedad bien interesante, es que si yo tengo preguntas de interés que son disjuntas entre sí y tengo un número grande, cualquiera, un número infinito, en este caso infinito contable, de preguntas de interés sobre, que son los eventos, ¿cierto? sobre mi problema, y estas tengan la particularidad de que sean todas disjuntas entre sí, entonces las probabilidades yo las puedo sumar. Es decir, esto es como sumar distintos
trozos, ya, o distintos conjuntos que están todos disjuntos, y yo le sumo los largos, las unidades, y puedo sumar el total. No hay traslape en este caso. Entonces, lo que yo voy a obtener es que si yo formo o creo esta tripleta que está aquí, omega, el espacio muestral o el espacio de muestra, F, que es la sigma álgebra de todas aquellas preguntas de interés, todos los eventos que sean posibles de medir, ¿cierto? Todas las preguntas de interés válidas que yo me pueda hacer sobre el experimento, a las cuales nosotros sabemos los resultados de las observaciones que están aquí en omega, y si además agrego esta medida de probabilidad que me toma cualquier elemento aquí en F y le asigna un valor entre 0 y 1, ¿ya? Con 0 y 1 incluido, entonces nosotros estamos en presencia de un espacio de probabilidad, ¿ya? Cuyos axiomas son los que ustedes conocen, que la probabilidad de omega es 1, que las probabilidades de los eventos, cualquiera de ellos sean, o de las preguntas válidas de interés, cualquiera de ellas sean, son no negativos, y que cuando yo tomo la probabilidad de un número infinito o finito, da lo mismo, ¿ya? Pero pues, si son infinitos contables de eventos, entonces, y estos eventos son disjuntos, entonces su medida de probabilidad para este conjunto es igual a la medida de probabilidad de los eventos individuales. Eso es lo que nosotros vamos a considerar esta tripleta de acá, nuestro formalismo como espacio de probabilidad para hacer nuestras preguntas de interés y modelar fenómenos, ¿ya? Una vez que yo tengo esto, si ustedes se fijan, lo que tengo es un marco de trabajo. Tengo un problema y ya lo tengo modelado. Y además lo tengo restringido a que yo pueda hacer preguntas sobre ese problema y esas preguntas van a tener siempre una respuesta. O sea, nosotros vamos a conocer la salida, pero además si yo quiero asignarle un valor de certeza o incerteza a esas preguntas de interés, yo lo voy a tener, ¿ya? Y lo voy a tener cuantificado en un número que está entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 100% si lo quieren pensar así. Y es muy, muy agradable. Lo que puedo hacer ahora es, además, definir funciones, ¿ya? Que son variables aleatorias. Funciones sobre este espacio de medida que nosotros tenemos, sobre este espacio de probabilidades. En particular, yo puedo definir funciones sobre el espacio de medida, que no son nada más ni nada menos que mapeo funciones que van desde omega a los reales y que tienen la gracia de que son medibles. Por lo tanto, estas funciones, ¿ya? Yo les puedo tomar de nuevo mi medida de probabilidad, ¿ya? Ahora, la gracia es que cualquier función o cualquier mapeo en F, que es lo que nosotros entendemos como variables aleatorias, como las funciones, nosotros las aplicamos sobre los elementos de F, que son conjuntos, lo que nosotros tenemos es a la salida un conjunto, ¿ya? Por lo tanto, tenemos de nuevo eventos. Y lo que nosotros obtenemos ahí en estos casos es una nueva sigma álgebra, que sería la sigma álgebra asociada a la definición particular de variable aleatoria que nosotros hicimos, ¿ya? Ahora, y aquí viene el segundo chequeo de consistencia. Cuando nosotros introducimos variables aleatorias, estas pueden ser continuas o discretas, en particular si son continuas, ¿ya? Esas variables aleatorias continuas tienen que cumplir con el hecho de que sean medibles. Y ahí es donde se paga el precio de que nosotros partamos con una sigma álgebra, o que definamos una sigma álgebra, para poder realizar este mapeo, esta función, sobre elementos, ¿ya? De omega que caen de los reales. Si nosotros no tomamos en cuenta la sigma álgebra, entonces vamos a poder definir al revés, ya haciendo el mapeo inverso, cosas o elementos en X, o sea, vamos a poder definir, por ejemplo, variables aleatorias que sean no medibles y que nos causen problemas en nuestra definición de espacio de probabilidades. Aquí hay un concepto que es un poco abstracto y un poco avanzado, ¿ya? Y que tiene que ver principalmente, o que lo vamos a asociar principalmente a las variables aleatorias, y que tiene que ver con los conjuntos de Borel, ¿ya? O la sigma álgebra de Borel. En los reales, ¿ya? La sigma álgebra de Borel es la sigma álgebra mínima, ya que considera todos los conjuntos abiertos en R. Como la sigma álgebra tiene que tener los complementos, entonces toma los conjuntos cerrados también. Y en el fondo, lo que estamos diciendo es que si nosotros tomamos el espacio R, ¿ya? Si nosotros tenemos R para definir nuestra variable aleatoria, ¿qué podría ser este R? Podría ser incluso equivalente a omega. Nosotros vamos a garantizar siempre que existe una sigma álgebra, que es la sigma álgebra de Borel, que nos va a permitir definir variables aleatorias y que nos va a permitir definir nuestros eventos de interés, nuestros eventos medibles para las consultas que nosotros o las preguntas que nosotros tengamos sobre nuestro experimento.
Esto, desde el punto de vista de variables aleatorias continuas, es muy importante. Es un formalismo que no le voy a dar mucha bola en el curso, ¿ya? Pero sí les tiene que quedar claro, los conjuntos variables no son tan relevantes para nosotros, pero sí tiene que quedar claro, es que esta tripleta, ¿ya? Matemáticamente hablando, esta tripleta de acá, no tiene sentido si es que esto no es una sigma álgebra, ¿ya? Y si nosotros tenemos esto, ya lo tenemos asociado con una sigma álgebra, cuando nosotros nos vayamos a los reales para asignar nuestras variables aleatorias, porque estas variables aleatorias son funciones que nos van a permitir cuantificar un elemento o un problema de interés, ¿ya? Cuando nosotros hacemos ese mapeo, necesitamos que en R, en los reales, se sigan las reglas de consistencia, ¿ya? Voy a tratar de explicarme un poquito con una variable aleatoria discreta, aquí es lo que me refiero. Por ejemplo, si omega es nuestro ejemplo de el dado, ¿cierto? Los voy a hacer todos, los voy a marcar aquí hasta 6. Nosotros vamos a definir un mapeo, en este caso X, ¿ya? Que va a ir desde omega hasta un cierto conjunto. Por ejemplo, el conjunto -1, 1, 0, 4, 3pi, 2, 3, 4, 3pi y 10pi. Vamos a definir este mapeo de forma tal de que, por ejemplo, cuando nosotros observemos el experimento y nos aparezca un 1, nosotros asignemos una variable aleatoria, ¿ya? Para el dado cuando salga con la cara 1, asignamos el valor -1. Cuando aparezca el dado con la cara 2, asignemos el valor 1. Cuando aparezca con la cara 3, asignamos 0. Cuando aparezca con la cara 4, asignamos 4. Cuando aparezca con la cara 5, asignamos 3pi. Cuando aparezca con la cara 6, asignamos 10pi. Esto es una variable aleatoria. Esto es un mapeo, se fijan, que va desde omega en R. ¿Ya? En este caso, en este conjunto de acá. Lo que nosotros, en este caso, más que en R es un conjunto discreto, ¿cierto? Ya, pero lo que nosotros hicimos fue mapear estos elementos que son abstractos aquí, para después poder hacer cálculo. Estamos de acuerdo que el mapeo que hice fue realmente estúpido. ¿Ya? El mapeo que yo debía haber hecho fue, salió cara 1, yo asigno un 1, salió cara 2, asigno un 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿cierto? Hasta ahí llego hasta el 6. Ese debe haber sido el mapeo como más cuerdo o más uno a uno que se les pueda ocurrir. El mapeo da exactamente lo mismo. Yo hago esto, ¿ya? Y lo que mantengo son las pruebas de consistencia después para cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque si yo en algún minuto, ¿ya? Lo saben ustedes, ¿cierto? Yo sé cuánto es la probabilidad de esto, ¿cierto? Yo sé que esa es un sexto, la probabilidad de que salga un 1. Eso tiene que ser, y va a ser equivalente a la probabilidad de que X sea igual a, en este caso acá, -1 para el mapeo raro que dice. Eso tiene que ser un sexto. Y si defino el mapeo normal, consistente del 1 al 6, entonces esta probabilidad de que X sea igual a 1, cuando yo ahora hago el otro mapeo, también va a tener que ser lo mismo, ¿ya? Entonces, si se fijan, cuando yo defino variables aleatorias, el mapeo que yo genere me da exactamente lo mismo, no es relevante, ¿ya? Porque es una forma de llevar esto a números para yo después poder hacer cálculos como los que ustedes conocen, la media, la varianza, la kurtosis, etcétera. Es un mapeo que simplemente me ayuda a realizar cálculos finalmente, porque yo quiero hacer cálculos. Porque estos números que tengo acá, o estos objetos que tengo acá en mi experimento, no me permiten hacer cálculos, ¿ya? Lo que sí se hace, donde sí se hace la consistencia en el mapeo acá y después en las probabilidades. Está lo mismo el mapeo que yo elija, yo voy a obtener los valores de probabilidad asociados igual. La distribución de probabilidades no va a cambiar y por otro lado, lo que sí va a cambiar, porque eso depende de estas variables de acá, van a ser los momentos, como la media, como la varianza y todo eso ustedes que conocen, ¿ya? Ese es el concepto de variable aleatoria. Las variables aleatorias pueden ser continuas, discretas, mixtas, ¿ya? Y también tenemos el concepto de vector aleatorio, que es un mapeo que va desde omega a Rn, por ejemplo, ¿ya? En general, lo que ustedes más conocen son valores aleatorios, variables aleatorias continuas y discretas, ¿ya? Pero también las mixtas son bastante comunes y las han usado en más de una oportunidad. El concepto de distribución de probabilidad o ley de probabilidad, ¿ya? O la ley que me rige el problema, se define sobre el espacio de probabilidad, ¿ya? Y lo que me dice o lo que me entrega es cuál es la distribución, o sea, cómo se reparte la chance de ocurrencia de los distintos eventos para cada uno de los posibles valores que pueden tomar
nuestros eventos que pertenecen al conjunto, perdón, nuestros elementos que pertenecen, las observaciones que pertenecen al conjunto omega. Si lo hacemos en términos abstractos, ¿ya? Lo que nosotros vamos a definir como distribución es el mapeo que va desde la sigma álgebra de Borel, por ejemplo, la sigma álgebra que nosotros tengamos a 0,1, donde para cada elemento de acá nosotros asignamos una probabilidad, ¿ya? Y esa va a ser simplemente la probabilidad del conjunto, tal cual dice acá. Dicho de otra manera, esta cosa que tenía acá, ¿ya? Cuando tenía, en este caso no corresponde a la sigma álgebra de Borel, sino que la sigma álgebra asociada a ese omega que está ahí, y ahí esa sigma álgebra en realidad es bastante fácil de escribir, ¿ya? Esa sigma álgebra, porque esa sigma álgebra va a ser, ¿cierto? Eso, eso va a ser uno, va a ser uno, 2, el complemento de esto, ¿cierto? Perdón, 2, 3, 4, etcétera, en realidad va a ser esta sigma álgebra, va a ser exactamente igual a 2 elevado a omega, ¿ya? Que es todas las posibles combinaciones de elementos de las cosas que están ahí. Eso no es así si omega fuera los reales, por ejemplo, o el intervalo 0,1. El 2 elevado a eso contiene elementos que son no medibles, ¿ya? Y es donde aparece la sigma álgebra de Borel, ¿ya? Pero en este caso, nuestra distribución de probabilidad nos va a mostrar cómo están asignadas las probabilidades para cada uno de los eventos que nosotros tenemos asociados. Y que sabemos que en el caso anterior entrega la distribución uniforme, porque son todos del mismo valor, ¿ya? Entonces, la distribución de probabilidad, lo que me entrega, si lo queremos decir en forma un poco más, todavía abstracta, pero más aplicada a lo que nosotros queremos hacer, nos entrega la respuesta en términos de cuál es la chance de ocurrencia o cuál es la incerteza de ocurrencia de todas las posibles preguntas que nosotros podamos generar sobre, por ejemplo, nuestro mapeo, y si no tenemos mapeo no importa, sobre nuestro problema, ¿ya? Y la función de distribución de probabilidad es lo que nosotros conocemos como ese mapeo que va desde lo real hasta 0,1, donde nosotros ordenamos esto en el fondo, de acuerdo a la ley que tengan los elementos que tenemos. En el caso anterior, nosotros esa distribución, si lo usamos para el caso de -1, 1 creo que era, después 3, no, era 0, la ordené mal, era 1, 1, 0, ¿cierto? Esto viene así, 0 ahí, un sexto, 2 sextos, 3 sextos, y esto empieza a seguir hasta que llega a 1, cuando nosotros consideramos todos los posibles valores que están en este omega que está acá, ¿ya? Esa es la función de distribución de probabilidad, que es la que ustedes conocen, y es la que en términos de variables aleatorias, f de x no representa nada más ni nada menos que la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor menor o igual a x menos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros conocemos con la función de distribución de probabilidad. Lo que ustedes trabajan normalmente en pregrado es la función de densidad, ¿ya? Que es esta, y que corresponde nada más ni nada menos que a la derivada de esta cosa acá, ¿ya? La derivada de la, de la función de distribución, ¿ya? Ahí está entonces lo que le acaba de decir. La función de distribución es la probabilidad, o se interpreta, o la conocen ustedes en términos de variables aleatorias. Si se fijan, aquí hay distintas interpretaciones. Esto es absolutamente abstracto, ¿ya? Con la sigma álgebra. En la distribución de probabilidad. La función de distribución de probabilidad introduce una variable aleatoria y nosotros tenemos esta cosa aquí, ¿ya? Y, y después tenemos la función de densidad, que es la distribución la derivada de esta distribución de acá, y función de distribución de probabilidad, y es la que nosotros utilizamos normalmente en pregrado para hacer nuestros cálculos. Digo en pregrado porque en posgrado en realidad no tiene mucho sentido hablar de esta, ya porque esta a veces no está definida. Por lo tanto, de lo que nosotros vamos a hablar en general siempre va a ser de la distribución de probabilidad o de la función de distribución de probabilidad cuando asignamos un mapeo que es una variable aleatoria, ¿ya? Esas son principalmente las cosas acá. Ahora, si nosotros tenemos más de una variable aleatoria, y aquí es donde se empiezan a complicar los temas, nosotros podemos definir también un espacio de probabilidad en el cual nosotros vamos a tener que ahora hacerle sentido a que yo tenga estos distintos mapeos sobre nuestro experimento y sobre esta sigma álgebra. Esto va a hacer, en el fondo, que nosotros lleguemos a una definición multidimensional
n, el número de variables que nosotros, aleatorias que nosotros definamos, ¿ya? Y por lo tanto nosotros vamos a tener una distribución que va a ir desde el álgebra de Borel elevado a la dimensión que corresponde a 0,1, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a definir es lo que está acá, es la distribución conjunta, y es cómo se mueve la chance de que ocurran simultáneamente todas las variables aleatorias que nosotros estamos considerando, ¿no? Cómo se distribuyen en el espacio de representación que nosotros tenemos. Nosotros después, si derivamos esta cosa, podemos obtener, si existe esa derivada, ¿cierto?, la función de densidad también conjunta para todas las variables. Esta, estas funciones de distribución conjunta de probabilidad, o funciones de densidad conjunta de probabilidad, son extremadamente difíciles de obtener en la práctica, porque ustedes requieren muchísimas muestras para poder obtenerlas.